Vamos a estudiar ahora los dipolos eléctricos y en particular su comportamiento en el interior de un campo eléctrico uniforme. Un dipolo es un conjunto de dos cargas de igual valor pero distinto signo, separadas generalmente a una distancia muy pequeña. Dibujemos entonces un campo eléctrico uniforme, líneas rectas, paralelas, uniformemente espaciadas. Representemos en esta región un dipolo. Esto es una carga menos Q y otra más Q. Vamos a definir para el dipolo un vector L, que es un vector cuya magnitud es la distancia de separación entre las cargas y cuya dirección de sentido es tal que el vector va desde la carga negativa hasta la positiva. Vamos a definir una nueva magnitud, el momento dipolar eléctrico, que lo representamos con la letra P minúscula, es una cantidad vectorial y la definimos como Q por L. La magnitud o valor absoluto de cualquiera de las dos cargas del dipolo por el vector L recién definido. Por lo tanto, según esta definición, P tiene la misma dirección y sentido que el vector L. Si recordamos la definición del campo eléctrico, podemos escribir la expresión de la fuerza de esta manera. Nos da la fuerza sobre una carga Q colocada en un campo eléctrico. En este caso, sobre la carga positiva, el vector fuerza va a tener igual dirección y sentido que el campo, mientras que sobre la carga negativa la fuerza será opuesta al campo. Estas dos fuerzas tienen igual dirección, igual magnitud, pero sentido contrario. Igual magnitud porque el valor de ambas cargas es el mismo y se encuentran en un campo eléctrico uniforme. Por lo tanto, según esto, la fuerza resultante sobre el dipolo, al sumar estas dos fuerzas, nos da 0. Esto quiere decir que el campo eléctrico no ejerce ningún efecto de traslación sobre el dipolo. Sin embargo, estas dos fuerzas no están sobre la misma recta de acción, es decir, no son colineales. Por lo tanto, ambas fuerzas lo que van a producir va a ser un momento de torsión, un tau, que en este caso va a producir una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que el vector tau en este caso será un vector entrante a la pizarra. Respecto a la magnitud de tau, vamos a dar la posición del dipolo con un ángulo, el ángulo entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico, un ángulo θ. El momento lo podemos calcular de diferentes formas. En este caso vamos a calcular el tau respecto a un punto que coincide con la posición de la carga negativa. En ese caso, la fuerza sobre la carga negativa no produce momento y solamente nos queda el momento de la fuerza sobre la carga positiva. Entonces la magnitud de tau será el módulo de F por un brazo de palanca D, que básicamente es la distancia medida en forma perpendicular a la dirección de la fuerza al punto respecto del cual se calcula el momento.
Esa distancia D la podríamos trasladar a este otro lado y aquí vemos un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo el seno de θ es igual al cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es L, la separación entre las cargas. De modo tal que podemos expresar la magnitud de tau como la magnitud de F, que será valor absoluto de Q, por el módulo de E por D, que si lo despejamos de aquí es L seno de θ. Ahora bien, Q por L es lo que acabamos de definir y en este caso nos da la magnitud de P. Entonces, Q por L, módulo de P, por el módulo del campo, por el seno de θ. Y aquí tenemos el producto del módulo de dos vectores por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Fíjense que θ es el ángulo entre P y E. Y eso nos recuerda a la definición del módulo de un producto vectorial. Entonces podemos recurrir a esta operación matemática y escribir en forma vectorial tau como el producto vectorial entre P y E. Tengamos en cuenta que si encontramos la dirección y sentido de este producto vectorial, tau es perpendicular al plano entre estos dos vectores, es decir, perpendicular a la pizarra, y el sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha, girando los dedos de la mano derecha de P a E. De P a E nos da un vector entrante tal cual lo habíamos determinado al inicio. De modo que esta expresión vectorial nos resume módulo, dirección y sentido de el tau. El efecto resultante que produce el momento sobre el dipolo es tratar siempre de alinearlo con el campo eléctrico. Es decir, si la posición inicial del dipolo hubiese sido en este sentido hacia abajo, nuevamente el campo tiende a alinearlo. Ahora bien, si el campo eléctrico ejerce un momento sobre el dipolo y éste experimenta un desplazamiento angular, entonces habrá realizado un trabajo. Si recordamos de Física 1, la expresión del trabajo para la rotación, escrito en forma diferencial, tiene esta expresión, donde aquí tau es el módulo del momento torsor. Nada más que en este caso vamos a introducir un signo menos. El menos tiene que ver con que el efecto de tau es disminuir el ángulo, es decir, el diferencial es negativo. Por otro lado, siempre se puede escribir, según lo visto también en Física 1, que el trabajo de una fuerza conservativa, como es la fuerza eléctrica, siempre se puede escribir como menos la variación de algún tipo de energía potencial. En este caso será la energía potencial eléctrica. Escrito en forma diferencial, obviamente. Igualando estas dos ecuaciones nos queda esta expresión. Cancelando los signos menos, si reemplazamos la magnitud de tau, esta expresión, módulo de P, módulo de E, por el seno de θ, diferencial de θ. Si integramos esta expresión, obtenemos que la energía es igual a P por E, salen constantes fuera de la integral, nos queda la integral de seno, que es menos coseno de θ. Y aquí, si hacemos una integral
indefinida, habrá que agregar una constante de integración que le llamamos u sub 0. Para determinar esa constante, elegimos como posición de referencia para el dipolo aquella en la cual este se encuentra a 90 grados del campo eléctrico. Y a esa posición se le asigna un valor de energía potencial igual a 0. Entonces, cuando el ángulo es 90 grados, la energía vale 0, coseno de 90, aquí nos queda 0, más u sub 0, de modo que la constante toma el valor 0. Bajo estas condiciones, entonces podemos escribir que la energía potencial es, ponemos el menos adelante, P por E por el coseno de θ. Ahora bien, el producto de dos vectores, del módulo de dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos, eso también nos recuerda a un producto escalar, de modo que la energía potencial del dipolo la podemos escribir menos P por E producto escalar.